la importancia del sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor es importante por su autoridad, por su poder y por su alcance. Por su autoridad, porque el Señor, siendo el unigénito, el Hijo de Dios, se ofreció como ofrenda voluntariamente, siendo perfecto, sin pecado, y Dios Padre le puso o le dio autoridad, lo puso sobre todo gobierno, sobre todo principado, sobre toda autoridad espiritual. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesucristo, como Hijo de Dios, posee autoridad suprema y absoluta, total, dada por el Padre sobre los cielos y la tierra. La autoridad fue demostrada, esta autoridad fue demostrada al vencer al pecado, al vencer la muerte y a las fuerzas de las tinieblas, ¿sí? No solo con el presente de aquel entonces, sino desde y hacia la eternidad también. Tiene que ver esto con la autoridad. Los aspectos claves de la autoridad del Señor tiene que ver con su origen divino, no es algo humano, es divino. Su autoridad proviene directamente de Dios Padre, quien le ha dado ese dominio total. La autoridad también sobre el mal, porque Jesucristo tiene poder sobre las fuerzas de las tinieblas. Cuando Él echa afuera a los demonios se tienen que ir. Tiene autoridad y tiene poder en el mundo natural, porque, a ver, ¿quién es este que reprende, que los vientos le obedecen? El mar, las tormentas. La naturaleza está sujeta al poder y a la autoridad del Señor. Pero también en el plano espiritual. La Biblia nos relata cosas interesantes, porque cuando usted mira el contexto del endemoniado gadareno, las fuerzas espirituales no solo afectaron a esta persona conocida como el endemoniado gadareno, sino que también afectó a la naturaleza. Entonces, es interesante, digo autoridad sobre el mal, más bien tenemos que hacer una aclaración, porque hay traducciones que no son felices, y entonces el Padre Nuestro, por ejemplo, muchas traducciones más líbranos del mal. El Señor no nos libra del mal, el Señor, escuche esto, nos libra del maligno, que es distinto. Porque si el Señor nos libra del mal, y si hay mal en nosotros, pues entonces el Señor no nos está librando del mal. ¿Se entiende? El Señor nos libra del poder del maligno, no del mal. Porque la persona que quiere pecar, ¿qué pasa? Peca. ¿Sí? Y el Señor no te va a librar de algo que tú haces voluntaria, consciente y obstinadamente, que eso es pecado. Entonces, el Señor tiene autoridad de juicio. El Padre le ha delegado autoridad para juzgar a la humanidad, autoridad para dar vida. El Señor tiene autoridad para dar vida, para volver a la vida, pero no solo eso, sino que para darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Por eso, cuando decimos Él levanta a los muertos, lo que Él hizo, porque Él es la primicia, el primogénito de toda resurrección. Pero en el caso de las personas, fueron vueltas a la vida para luego volver a morir. Entonces hay una diferencia. Si bien se utiliza la palabra resurrección hasta ahora, el único que resucitó es el Señor. Todos los demás volvieron a la vida para volver a morir, y los que no murieron van a morir, porque está establecido, ¿sí?, que los hombres mueran una vez. Entonces, hay casos que ahora vamos a ir a eso, que no murieron, pero sí van a gustar de la muerte, ¿sí?, inevitablemente. Hay una autoridad delegada, poco se habla de esto, pero Jesús comparte su autoridad con nosotros, los creyentes, capacitándonos, y nos llama como más que vencedores. Cuando estamos en Jesucristo, somos llamados y tenemos esa autoridad delegada por el Señor. Entonces,
somos llamados así, ¿no? Más que vencedores. Me gusta mucho eso. Autoridad delegada. Implícito en esta autoridad delegada está la sumisión y la obediencia. Como Dios hombre, hablando de Jesucristo, Jesús vivió bajo autoridad. Él no hizo yo soy Dios, entonces tomo la parte de la divinidad, de mi naturaleza divina y hago lo que quiero. No. Él estuvo sujeto bajo la autoridad del Padre. Siempre recuerdo esta oración, entre otras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sumiso bajo autoridad, demostrando que, así, el Señor nos demostró a nosotros que la verdadera autoridad espiritual no es una licencia para hacer lo que se le venga a la mente, humanamente hablando, así aquí, sino que se somete a la voluntad del Padre. Esa verdadera autoridad se somete a la voluntad del Padre. Un creyente tiene autoridad. Nosotros tenemos autoridad delegada y se ejecuta esa autoridad cuando estamos alineados a la perfecta voluntad del Señor. Cuando nosotros nos salimos de esa sombra de bendición, casi dije cobertura, me traiciona el subconsciente. Un profesor mío dice, la única cobertura que yo conozco es la cobertura de chocolate. Bueno, guarda, eso se habla mucho por ahí en un sector del pueblo evangélico. Estamos bajo la sombra de la bendición del Señor cuando caminamos en obediencia y en fe. El único que nos cubre es el Señor, nos protege, nos guarda en ese sentido. Ahora, sumisión y obediencia. Cuando obedecemos a la palabra, recibimos autoridad de parte del Señor. Después, como hijos de Dios, hay autoridades que tengan que ver con, que respalda a los dones espirituales y que respalda a los ministerios que el Señor ha llamado, capacitado y ha delegado. Y para ejercer esa autoridad se necesita de un poder. Ese poder respalda a la autoridad. Cuando no hay respeto, no hay autoridad, no hay sumisión, entonces hay un montón de cosas que atentan contra la autoridad del creyente, o puede ser también del ministro. Cuando el ministro peca y desobedece a los lineamientos de la palabra del Señor, pierde la autoridad, no honra la autoridad, ¿sí? Poco se habla de esto. Usted puede hablar lindo, pero no tener autoridad, en caso de que no haya sumisión y obediencia a la palabra del Señor. Ahora, la autoridad de Jesús nos exige decisiones. Nos exige una decisión. O son dos opciones: o nos rendimos al señorío de Cristo, nos humillamos, nos sometemos voluntariamente, o desafiamos la autoridad del Señor. Siendo la obediencia entonces el principio fundamental para recibir esa bendición. Estar bajo su autoridad, entonces, como dije, entre otras bendiciones, nos protege del maligno. No del mal, del maligno, del diablo. El sacrificio del Señor también es importante, no solo por su autoridad, sino por su poder. Va de la mano autoridad y poder. ¿Por qué? Porque venció al pecado, venció al poder del pecado, venció a la muerte eterna y venció a la condenación eterna. Es muy parecido una cosa con la otra, pero no es todo lo mismo. Entonces, además, en su muerte, dice la palabra del Señor, nosotros recibimos vida. ¿Cuánto más en su resurrección? Dice la palabra del Señor de la mano del apóstol Pablo. El poder de Jesucristo como Hijo de Dios es absoluto y, como dije, es divino y derivado de esa unión con el Padre, y abarca esta autoridad sobre todo el universo, sobre todo lo creado también. Él tiene capacidad de perdonar pecados y lo demostró con una señal de sanidad también divina sobre una enfermedad física, porque Él dijo: tus pecados te son perdonados. Los religiosos dijeron: ¿y quién se cree que es para perdonar pecados? Bueno, para que ustedes vean que yo tengo autoridad de perdonar pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, tiene autoridad, pero tiene poder para sanar enfermedades, para dominar los elementos, como dije, naturales, vencer la muerte mediante la resurrección, que ya lo demostró, ¿sí?
El poder, ese poder con el cual fue resucitado, que Dios Padre resucitó al Señor, ese poder es el que actúa en nosotros para transformar nuestras vidas. Aspecto clave del poder de Jesucristo tiene que ver con que esa autoridad es universal. No es que tiene la autoridad en una región, como pasa con los demonios, con los malos espíritus. Hay principados, hay gobiernos de las tinieblas, regiones, ¿sí? Y en unas regiones tienen más facultades que en otras. Por eso, cuando usted viaja y recorre las ciudades, quienes viajamos percibimos esto, no todos. Quienes viajamos tenemos esta posibilidad de tener esta percepción. Usted llega a un lugar y este pueblo no me gusta. No sé qué hay, no me gusta, qué triste que es acá, qué amargura, qué ambiente. A veces no lo podemos poner en palabras, pero tiene que ver con la atmósfera del mundo espiritual, con los pactos, con los trabajos de hechicería, de brujería, todo lo que tenga que ver con las tinieblas. Dios permite, ante la voluntad de las personas que se someten y han consagrado esas tierras, esas ciudades, esos pueblos, esos parajes y todo lo que usted quiera llamar, entonces hay ejerciendo autoridad en el mundo espiritual. Por supuesto, cuando vamos nosotros, sentimos el impacto y hay alguien que está sobre esa autoridad espiritual demoníaca, que es el Todopoderoso que está con nosotros. Entonces, el poder es universal, ¿sí? Pero la Escritura nos enseña que el Dios de este siglo cegó el entendimiento ¿de quiénes? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora, cuando se enciende o se refleja la luz admirable, las tinieblas no tienen poder sobre la luz que es de Jesucristo. Cuando testificamos, cuando predicamos, cuando nosotros incursionamos en esa esfera espiritual adversa, las tinieblas tienen que retroceder. Por eso decimos, hay poder en el nombre de Jesús. No es nuestro poder, es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. El poder es divino, el poder es creador, es igual al Padre, sostiene al universo, participó en la creación, siendo el medio por el cual todas las cosas llegaron a existir, dice la palabra del Señor. Por eso tiene poder sobre la naturaleza y en ocasiones, rompió o hizo excepciones a las reglas físicas. Por ejemplo, el Mar Rojo se abrió, el Jordán se abrió, el sol se paró. Estoy hablando de hechos científicos, o naturales o sobrenaturales que ocurrieron en la naturaleza. Y, por ejemplo, no es normal que alguien, por ejemplo, ¿se acuerda de que alguien fue arrojado sobre los huesos de un profeta y volvió a la vida? Bueno, científicamente eso no es normal, no es natural, ¿sí? Se rompen y hay excepciones. Pasa con muchos otros casos también. Muy bien, poder sobre la naturaleza, pero también poder espiritual. El Señor sanó a muchos enfermos, echó a espíritus de enfermedad, que son cosas distintas. No todos los enfermos son espíritus de enfermedad. Hay enfermedades y hay espíritus de enfermedad. Demonios que causan enfermedades son cosas diferentes. Pero hay otros demonios que causan otra cosa, violencia y muchas otras cosas. Así que el Señor tiene poder para echar fuera a los demonios. Y lo hace ¿cómo? A través de nosotros, de sus hijos, de sus siervos, ¿sí? Que tenemos autoridad delegada por el Señor. Tiene poder, como mencioné, sobre la muerte, poder de resurrección, pero también hablamos de la importancia del sacrificio. Tiene poder de expiación. Su poder se manifestó con mayor fuerza al resucitar de entre los muertos, logrando ¿sí? consumar esa obra del madero, porque el sacrificio, la ofrenda es la vida ofrecida en el madero. Pero si él no hubiera resucitado, dice Pablo, en vano sería la muerte en el madero. Esa obra se consuma con la ofrenda de la vida, pero también venciendo a la muerte. El poder es demostrado, el poder de Dios es demostrado en Jesucristo al vencer la muerte.
Hubo muchas explicaciones. ¿Quién pudo correr esa piedra del sepulcro? Se acusó a los religiosos, a sus seguidores, pero resulta que los seguidores, para cerciorarse que eso no ocurriera, habían puesto una guardia pretoriana ahí especial en el sepulcro del Señor, pero vino una intervención sobrenatural, ángeles vinieron y corrieron la piedra, nos relata la palabra del Señor, y entonces inventaron un montón de cosas ahí, que vino gente y se robó el cuerpo de Jesús, pero Jesús durante más de un mes se le apareció a los suyos, ¿sí? Y a más de 500 hermanos, dice la palabra del Señor, que fueron los testigos oculares de la resurrección. Nosotros le dimos. Y Juan y Pedro escriben, dicen, nosotros no podemos dejar de decir, de testificar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Se refiere también, por supuesto, al ver al Señor resucitado. Entonces, Él tiene poder y autoridad, tiene poder en la vida del creyente. Él tiene poder sobre nosotros, actúa en nosotros. No solo es histórico, no solo es para sanar, también tiene poder para, escuche, santificar. Nosotros no tenemos fuerza, ni facultad, ni poder, ni autoridad para decidir por nosotros mismos alejarnos del pecado. Nosotros no podemos vencer al poder del pecado con nuestras fuerzas. Alguien que no nació de nuevo es imposible. Romanos 7, Pablo describe, es imposible vencer al pecado y a su fuerza y escapar de esa condenación, por supuesto. Pero en Jesucristo, ¿sí?, el poder de Dios actúa en nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos, es decir, llevarnos cada vez más lejos del pecado y más cerca del Señor. Entonces es el poder santificador, así le llaman. Pero también, como es santificador, Él es nuestra fortaleza. Caso conocido, ¿qué dicen los hermanos? Si el Señor no nos diera las fuerzas, sería imposible. Imposible. El Señor es el que nos fortalece. Cada día, cada mañana, aunque no se lo pidamos, Él está para darte las fuerzas. No es un cliché decir, hermano, no baje los brazos. Hermano, busca al Señor. El Señor te va a renovar, te va a fortalecer, te va a encaminar a su propósito. Él cumplirá su propósito en mí. ¿Se acuerda de este texto? Aferrémonos a las promesas del Señor. Entonces, ese poder de Dios transforma a las personas, nos ayuda a superar las pruebas, dolores, debilidades. Entonces, el sacrificio del Señor no solo es importante por su autoridad, por su poder, sino por su alcance. Porque no solo cambió el curso de la historia de una vez para siempre, sino que alcanza a toda la creación. Y el texto de Juan 3:16 que dice en una parte, para que todo aquel, escuche la expresión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Qué es todo aquel? ¿Una parte? No, es todo aquel. Está al alcance de todos. ¿Cómo se accede? Por la fe. Entonces, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra, el alfa, la primera letra del alfabeto, y la omega, que es la última, primero y el último, lo que dice Apocalipsis. Mire, Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera es la amplitud, el alcance, de tal manera, me dice la expresión, amó Dios al mundo. Mundo aquí es personas, no sistema. A veces mundo es sistema, ¿sí? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, eso es sistema. Ahora, aquí amó al mundo es personas, mundo aquí es personas, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, ¿sí? Para que todo aquel, el alcance, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesucristo es considerado el evento más importante en la historia de la humanidad. La cronología hace que se contabilice desde la aparición del Señor hacia el principio de la historia de la humanidad, de manera, ¿sí?, al revés o en reversa, y por eso hablamos de antes de Cristo. Antes y después de Cristo. Ahí Él es el centro de la historia. Entonces,
actúa como rescate divino para liberar a la humanidad del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Este acto de amor posibilita la reconciliación con Dios, sanidad integral, física y espiritual, el acceso a la vida eterna, eliminando la necesidad que había hasta ese entonces de los sacrificios que se practicaban en la antigüedad, derramando sangre de animales inocentes, que lo único que hicieron era, o lo que hacían era apaciguar la ira de Dios. Dios mismo lo había instituido a través de un sistema en el pueblo de Israel que lo practicó durante mucho tiempo, pero para enseñar que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero todos esos sacrificios, ninguno de esos alcanzó la perfección. Por eso que una y otra vez había que volver a sacrificar. Y al volver a sacrificar, la mente volvía a recordar los pecados. Hacia el cierre vamos a leer el texto que habla de esto. Entonces, los aspectos claves de la importancia del sacrificio del Señor principalmente deben estar enfocados en el rescate, que viene redención, remisión de pecados, ¿sí? Rescate y perdón, porque el precio fue pagado. La deuda de nuestro pecado fue cancelado en el madero. Por eso nosotros, para ser salvos, yo me porto bien, no maté a nadie, no robo, pago los impuestos, voy a la iglesia, dice la gente. No alcanza. Si no es por Jesucristo, no hay salvación, rescate y perdón. A través de su sacrificio permite la salvación y nos da el privilegio de que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por supuesto, por la fe, es creyendo en Jesucristo. Ahora, la importancia del sacrificio también, este aspecto tiene que ver con la reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no estamos, escuche, bajo la maldición del pecado, ni el poder ni la maldición del pecado. Por supuesto, en Jesucristo somos libres del pecado, de la condenación del pecado, del poder del pecado, de la muerte eterna. Pero por eso Jesucristo nos hizo libres. Nos liberó. ¿De qué? De la condenación, ¿sí? Del acta que nos era contraria. Había algo escrito. ¿Qué estaba escrito? Nuestra condenación. La ejecución de la consecuencia del pecado. Así que, renovando el Señor este pacto de amor, si bien hay términos de nuevo pacto, escuche esto, un día lo vamos a explicar más en profundidad, es más correcto, es más bíblico hablar del pacto renovado. ¿Por qué? Hay una unión de amor entre Dios e Israel. ¿Qué pasó? Falló Israel. De ahí se habla del adulterio o fornicación, estos términos sexuales que no habla de sexualidad explícitamente, sino que es muchas veces tiene que ver con la figura de la fe de Israel, que adulteró, que fornicó. Entonces rompe ese pacto matrimonial, ¿sí? El pueblo del Señor con el Señor, y no por la ley, ¿sí? La normativa divina no puede volver a ser restaurado ese matrimonio a menos que haya una muerte. Pero si hay una muerte no hay más vida. Pero ¿qué pasó? El Señor resucitó. Dios Padre le resucitó. Por eso hablamos de pacto renovado. Y por eso es gracia. No hay condenación. No es el tiempo de la condenación. Es el tiempo de la gracia. Es tanto lo que el Señor hizo por nosotros. Es tan importante el sacrificio que es difícil de dimensionar en la totalidad. Todo lo que el Señor hizo para que nosotros tengamos acceso, otra vez, reconciliados con Él, reconciliados con Dios. Tiempo de gracia. Pero aspecto de la importancia del sacrificio del Señor tiene que ver con el poder sobre el pecado y la condenación eterna. Mediante su muerte y su resurrección,
Jesús, escuche, derrotó al pecado. El pecado fue derrotado en la persona de Jesucristo. Por eso menciono al poder del pecado, de la muerte y la eterna condenación, ofreciéndonos esperanza de vida. Y siempre aclaro esto, la esperanza no es ojalá que ocurra. No, en Cristo es algo que va a ocurrir. Él dijo, volveré a vosotros, y no es que, ay, sí, tengo la esperanza que ojalá que venga. No, Él va a venir. Él cumple sus promesas. Amén. Nuestra esperanza tiene una firmeza. Y esa firmeza tiene su base en Jesucristo. Sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, hizo posible el perdón de los pecados a todos, escuche esto, a todos los seres humanos. Ahora, ¿todos los seres humanos alcanzaron el perdón? No. ¿Por qué? Porque rechazaron la oportunidad. Muchos están rechazando y otros seguirán rechazando. Así que el acceso es por la fe. Por eso, a todo aquel que cree, no se pierda. Bien. Entonces, repase esto, el concepto es una doctrina clave en la importancia del sacrificio del Señor. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él, ¿quién es Él? Jesucristo. En Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la caída de Adán y Eva, toda la humanidad quedó bajo el pecado, el gobierno y el poder del pecado. Quedamos separados de Dios. Pero con el sacrificio del Señor se extiende la posibilidad. Hay un puente para volver al Señor, a Dios, por la fe en Jesucristo. Entonces, Jesús dijo, hace esta declaración en Juan 14, capítulo 14, el verso 16. Yo soy el camino, la verdad y también la vida. Pero ¿qué más sigue diciendo ahí? Nadie viene al Padre, nadie puede llegar al Padre, nadie puede ser reconciliado con Dios, nadie viene al Padre sino por mí. Así que no es rezando, no es portándome bien, no es que yo cumplo, yo fui obediente. Me dijo alguien hace poco, yo nunca fui disciplinado. Qué pena, le digo yo. ¿Cómo qué pena? Eso es un logro. Yo entendía que los pastores no tuvieron que hacer un llamado de atención severo. Pero, ¿sabe qué? El Señor nos disciplina constantemente. ¿Cómo? A través de las situaciones y circunstancias que Él permite en nuestra vida. Hermano, el dolor te disciplina. La muerte te disciplina. Porque cuando estás delante de un féretro, el golpe que recibimos en nuestra humanidad es tremendo. Es el último gran enemigo a vencer por la fe en el nombre de Jesús. Sorbida es la muerte en la victoria de Jesucristo. Pero el golpe emocional en nuestra humanidad, a eso estamos sujetos. Vamos camino hacia esa muerte física. Fuimos liberados de la muerte eterna, de la condenación eterna, pero no de la muerte física. No de las enfermedades, porque todos vamos a morir enfermos. Algún cortocircuito, aunque nunca hayas ido al médico, el último instante de tu vida, cuando se corte el hilo de plata, habrá un cortocircuito en tu cerebro, tu corazón se va a parar, vas a parar de respirar, quizás te caigas al suelo, quizás estés postrado, no sé cómo será, pero esa muerte de todas maneras será traumática para la naturaleza, pero es la manera en que el Señor ya lo ha diseñado así. Y es inevitable. Los que estamos en pie, el Señor nos venga a buscar. Dice la palabra del Señor, los que hayamos quedado seremos transformados. Ahí hay un privilegio. ¿Cuántos esperan al Señor? La importancia del sacrificio radica en todos estos aspectos que estamos mencionando. Y quisiera ir a Hebreos capítulo 10 para ir cerrando. Hebreos, me acompaña por favor, y por lo menos el primer verso, después nos vamos a saltear algunos textos. Dice Hebreos capítulo 10 desde el primer verso, porque la ley, aquí la ley mosaica, teniendo la sombra de los bienes venideros, sombra es la enseñanza de esos sacrificios, ¿sí? Que hacían de propiciatorio para aplacar, apaciguar la ira de Dios. Entonces, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas,
nunca puede. No dice, nunca pudo. Note el tiempo verbal. Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, porque todavía cuando está escribiendo Hebreos se ofrecían sacrificios. Estaba en transición la iglesia, ¿sí?, con estos vestigios, algunos sectores muy judaizantes discutiendo acerca de la circuncisión y demás. Por eso se practicaba la unción de aceite que menciona Santiago y otros detalles que les puedo dar. Muy bien. Ahora, dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, si fuesen perfectos, ¿no?, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, porque esos sacrificios borrarían el pecado, cosa que no es posible. No fue posible y no es posible. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Ahora se refiere, por supuesto, a la superioridad de Jesucristo. He aquí, verso 7, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y se refiere al Salmo 40, hace una referencia, verso 9, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Eso es el pacto, ¿sí?, renovado en la persona de Jesucristo. Verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no todos los años, una vez para siempre. Y ciertamente todos sacerdotes día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, nunca pueden quitar los pecados. Otra vez. Verso 12. Pero Cristo, aquí esto se llama contrastes. Menciona lo del primer pacto, ¿sí?, y lo de la persona de Jesucristo. Pero Cristo, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado, mire la expresión, se ha sentado a la diestra de Dios. El se ha sentado quiere decir, terminó la obra, concluyó, se sentó. Este es un término que lo vamos a encontrar también en Efesios. De ahí en adelante, verso 13, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es decir, cumplimiento de los tiempos, la derrota total y definitiva del maligno, ¿sí?, y toda la fuerza del mal, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Nosotros, por la fe. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Esto dice Romanos 8 también. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones. En sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más. Esto hace la perfección, la superioridad, la importancia del sacrificio del Señor. Sacrificio perfecto, con autoridad, con poder y el alcance que tiene. Y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Sabe qué? Nosotros hacemos más memoria de nuestros pecados que el Señor de nuestros pecados. Hermano, el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Y eso le quita derecho al diablo. Le quita derecho al mundo espiritual. En Cristo hemos sido perdonados. No estamos siendo perdonados. Hemos sido perdonados. Gloria a Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es diferente pecado de transgresión, de iniquidad y demás. Pero donde hay remisión de pecados, es decir, donde se necesita pagar el precio, donde hay remisión de pecados, donde hay perdón, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque ese es sacrificio perfecto.
¿Alcanza? Claro que alcanza. Es suficiente el sacrificio de Cristo para perdonar pecados. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, es decir, a la presencia del Señor, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice el verso 22? Ahora nos transfiere una responsabilidad a nosotros. Número 1, aquí hay exhortaciones, una serie de exhortaciones. Acerquémonos. ¿Cómo? ¿Con indiferencia? ¿Otra vez culto? ¿Otra vez tengo que orar? ¿Cómo? Número 1, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto sucede mediante la palabra del Señor. Segunda exhortación, mantengamos firme. Primero, nos acercamos. Segundo, mantengamos firme, sin fluctuar, sin claudicar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tercera exhortación, y considerémonos unos a otros. El secreto para mantenernos, el secreto para que ese acercamiento al Señor sea fructífero es a través de la comunidad de fe que es la iglesia. Separado de la iglesia no hay chances, no hay posibilidad. Porque si la iglesia fuese una alternativa no tendría razón de ser. Por eso es tan grave el alejamiento voluntario de la iglesia. Mire que no le hablo de los cultos. No es ir a la iglesia, es ser la iglesia. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo con esto? Es que lo está explicando Hebreos. Lo relaciona, todo tiene que ver con todo. Dice, y considerémonos unos a otros. Necesitamos mirarnos, observarnos. A mí no me importa la vida de nadie. Yo no me meto en la vida de nadie. Cada uno con lo suyo y que Dios lo ayude. ¿Dice eso acá? No. La iglesia del Señor no piensa así. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Empatía. Considerémonos unos a otros. ¿Para qué? ¿Para condenarnos? ¿Para juzgarnos? No. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. A las buenas obras. ¿De qué manera? Verso 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos lo tomaron por costumbres, lo normalizaron, sino exhortando. Exhortar es, nos ponemos a la par y caminamos juntos. No somos dedos que apuntan y que acusan, no, vamos a donde está la necesidad, nos ponemos a la par, vamos hermano, vamos hermana, caminamos juntos. Te muestro cómo. Porque Él nos mostró el camino primero a nosotros. Y nosotros tenemos el deber de mostrar a otros también. De cómo seguir tras los pasos del Señor. Y cierro con esto. Sino exhortándonos. Y tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos peligrosos. Caracterizado por la tibieza del cristianismo frente a esta poderosa realidad de la importancia del sacrificio de Cristo. No hace falta otra cosa, no hay que pagar dinero, no es el esfuerzo humano. ¿Nos esforzamos, sí, para agradar al Señor? Claro que sí, ponemos nuestra vida al servicio del Señor de buena voluntad, voluntariamente. Pero el esfuerzo no puede comprar la salvación. Nuestra salvación es mediante la fe en Él, en Jesucristo. Él es totalmente suficiente. Él tiene la autoridad, Él tiene poder y su alcance
Sí, parece un juego de palabras. Nos alcanzó también a nosotros y a cuantos otros más, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Amén. Amén. Estamos en pie.